queridos hermanos, en esta tercera parte concluimos con la enseñanza de que la criatura somos herederos de las consecuencias del pecado, de esa concupiscencia, que en definitiva esas miserias, hermanos, fueron parte de la criatura, parte de la creación, que nuestro Señor creó precisamente esas miserias. Precisamente, hermanos, la criatura tiene la capacidad así de poder tomar la decisión libre, voluntaria, ejercer esa voluntad que nuestro Señor nos da, esa libertad para decidir entre el amor o el pecado. También vemos, hermanos, que la criatura dispone del germen divino a través del bautismo y que ese germen divino debe ir creciendo y que ese crecimiento podremos obtenerlo en su plenitud a través de la divina voluntad en nosotros, de permitir a Dios obrar en la criatura, a tener la disposición necesaria para recibirlo, que no es otra, hermanos, que vaciarnos, la renuncia constante a nuestra voluntad, al amor propio, a dar entrada a Dios en todo lo que hacemos, en cada instante, a intentar tener la atención continua, dándole a Dios gloria en todo lo que hacemos. También vemos, hermanos, el significado real de la pasión interior de nuestro Señor durante esos 30 años de vida oculta. Pues para poder reparar, hermanos, necesitamos conocer lo que nuestro Señor Jesucristo reparó al Padre, para hacerlo nosotros con Él. Finalmente, hermanos, veremos cómo la criatura puede y debe participar de los padecimientos de nuestro Señor Jesucristo en su plenitud, unidos en su voluntad divina, y en nuestra humanidad, con la aceptación de las penas de este mundo, con nuestra mortificación personal, con nuestra renuncia. Damos paso, pues, a esta tercera parte. Sí, Jesús. Por ponerle final a esa herencia de la consecuencia del pecado de Adán al resto de la humanidad, digamos que algún precio teníamos que pagar por la libertad, por el libre arbitrio que el Señor nos concede, ¿no? Esa es la prueba que tiene que pasar la criatura, por esa libertad que Dios le da para que la criatura pueda optar. Sí, totalmente de acuerdo. Si no tiene alternativas para poder elegir, difícilmente puede ejercitar esa libertad. Por tanto, había que generar esas miserias para que la criatura tuviese la capacidad de elección hacia dónde se inclinaba. Así es. Entonces, bueno, pues este es como, yo diría, como el inicio de toda esta enormidad de la pasión de Jesús. O sea, primero entender quién es Jesús. O sea, debo meditar muy bien que Él es el primogénito de la creación, que Él es el modelo de nosotros, que nosotros perdimos esa igualdad con Él, perdimos esa semejanza con Él, que Dios que Él tiene que venir a este mundo, tiene que dejar a un lado la finalidad de su venida a la tierra, que la finalidad era establecer el reino de Dios aquí, la tiene que postergar y ahora asumir una misión que es principalmente restituirle al Padre la gloria, el amor que todas las criaturas le deben y poder
poder rehacer al hombre, o sea, rehacer todos sus actos para dejarlo en posibilidades de que pueda readquirir esos dones que Dios había dado al hombre en la creación, que eran la vida divina y la voluntad divina. La vida divina ya nos la restituyó en el bautismo. Ya tuvimos ese injerto de vida divina, pero es un germen de vida divina. Un germen que tenemos que hacerlo crecer en nosotros, pero hasta la fecha lo hemos hecho crecer con actos humanos, con virtudes. Por lo tanto, no ha podido llegar a plenitud esa vida. Ahora ha llegado el tiempo en que el Padre decide dar nuevamente su voluntad, porque con su voluntad el hombre puede realizar actos divinos, y esos actos divinos harán crecer a la vida divina, ese germen de vida divina que tenemos en nosotros, lo hará crecer a debida estatura. Y ahora sí, se completa todo y el hombre podrá ser nuevamente el reino de Dios, porque el reino de Cristo no es un reino exterior, sino es un reino interior en cada alma de nosotros. Ahí es donde establecerá su reino. Entonces, la redención es mucho más de lo que habíamos imaginado y requiere infinitos sufrimientos, más que lo que conocemos. Se trataba de restablecer todos los actos del hombre, todos los actos del hombre. Se trataba de darle al hombre la posibilidad de que pudiera llegar realmente a ser igual que él y que Dios obtuviera todo, pero para eso necesitaba salvarlo. Y entonces los 30 años de la vida, oculta de Jesús, fueron para dar satisfacción al Padre por las 3 edades del mundo y por los 3 diferentes estados de la ley: la natural, la escrita y la de la gracia, y por las 3 diversas edades de cada uno de nosotros: la adolescencia, la juventud y la vejez. ¿Sí? Entonces, Jesús tiene que venir a pagar por todo esto. Y eso es lo que significó la pasión interior de Jesús. Todos los sufrimientos, todo lo que tuvo que pasar. Y ya de aquí en adelante, bueno, podríamos entrar en ese camino de ver cómo, cuándo y de qué manera fue la pasión de Él, para entender qué es lo que debemos hacer para la reparación, porque nos interesa mucho, la palabra reparación nos mueve a todos, pero la pregunta es si sabemos qué es reparar. No tenemos la menor idea de lo que es reparar. Así no tenemos la menor idea. Creo que la idea más clara que podríamos tener es: Jesús repara al Padre por nosotros. Veamos lo que hizo Jesús para entender qué es reparación. Ahora nosotros tenemos que reparar a Jesús. ¿De qué manera? De la misma manera que Él reparó al Padre. Y por eso Jesús, en las horas de la pasión y en el libro del cielo, porque es en todo el libro del cielo que lo dice, siempre le dice a Luisa: fíjate, pon atención en lo que yo hago, para que lo hagas tú. Cantidad de veces le dice: hija, el máximo gozo, la máxima alegría, el máximo reparación que puedes hacer es esto. Y ya le dice: vive en mi voluntad. Pero ahí necesitamos entender qué pasa cuando una criatura vive en la divina voluntad. Y nos hemos centrado simplemente
a veces en rezos, en peticiones buenas, en anhelos, en deseos, en ofrecerle actos, pero actos de voluntad humana. Y eso no alcanza la magnitud de la reparación que Jesús requiere. Así que bueno, pues este es el reto, porque yo considero que esto es un reto. Aprender a reparar. Y reparar a Jesús como Él merece y quiere ser reparado. Y esto urge. No es algo para mañana, es algo para ayer. Porque los tiempos que estamos viviendo, creo que ustedes lo saben y todo el mundo lo sabe, son tiempos muy, muy difíciles. Y que lleva toda el caminito de ir empeorando cada día más. Bueno, ¿quién puede parar esto? Solamente Jesús. Vamos a repararlo. Él nos ha dicho en muchas ocasiones, nos dice que un alma que llega a vivir en su voluntad es de tal magnitud el gozo, la alegría, todo lo que le da, que queda mitigada la justicia. Entonces, aquí está el reto, como vuelvo a repetirlo. Doctor, en febrero el 8 de 1902, cuando explica el Señor a Luisa en lo que se refiere a los significados de la pasión, cuando le explica cuáles son los dos significados, glorificar al Padre y salvar a las criaturas, habla de que a quien participa en las penas de su pasión, dice que entre otros toma la misma forma de su humanidad. Y dice, y como dicha humanidad está unida con la divinidad, también el alma que participa en mis penas está en contacto con la divinidad y puede obtener lo que quiere. Entonces, cuando habla de que toma la misma forma de mi humanidad, ¿cómo podríamos interpretar eso? ¿En qué sentido la criatura toma la misma forma de la humanidad del Señor? Yo creo que está muy claro, Jesús. Muy clarísimo lo que está diciendo. La primera cosa es quién está hablando. El Verbo eterno, en este caso. El Verbo eterno. Porque el Verbo eterno está diciendo mi humanidad. Y en varias ocasiones lo dice, mi humanidad ya es gloriosa, incapaz de sufrir. Por eso voy buscando, ojo con esto, por eso voy buscando otras humanidades donde pueda seguir, sufriendo. Eso es tomar la misma imagen, la misma forma de Jesús. Así que yo creo que queda muy claro. No somos nosotros, por favor, esto que quede muy, muy en claro. No es la criatura la grande, es la divinidad en nosotros y la divinidad a través de la divina voluntad. O sea, la divina voluntad va a venir a nosotros, va a fundirse con nosotros y todo lo que pase no es nosotros, es la divina voluntad a través de nosotros. Pero es la misma forma de la humanidad de Él. ¿Y qué quiere decir eso? ¿Qué es lo que le da importancia a la humanidad de Jesús? El Verbo eterno en Él, en la misma persona. Esa unión total, inseparable entre humanidad y divinidad. Ahora quiere hacer lo mismo con nosotros, no por naturaleza, sino por gracia.
Eso es lo que está diciendo ahí. Esta afirmación, doctor, le precede también del Verbo Eterno cuando dice que entonces quien participa en las penas de mi pasión, su vida contiene estos mismos significados. Entonces dice, quien participa en las penas de mi pasión. Uh-huh. ¿En qué modo participa la criatura en las penas de la pasión del Señor? Si yo te pudiera dar ahorita mi voluntad, que yo tuviera la capacidad de decir, a ver, Jesús, te doy mi voluntad. Y si entiendo que la voluntad es el almacén de todos mis actos, de todos mis actos, y es el motor de todos mis actos, en el momento que tú la tuvieras como vida tuya, en ese momento tú podrías decir, yo voy a referirme a la profesión, yo he hecho tantas cirugías, aunque en tu vida te hayas parado en un hospital. ¿Por qué? Porque el acto, los efectos y los méritos de ese acto los tienes como propios. Lo único que te faltó fue el acto, pero ese no importa. Lo que importa es el mérito y los efectos. Aquí es lo mismo. Jesús me da, a través de su voluntad, me da todo lo que Él hizo, sus sufrimientos. Entonces, yo conociendo eso, conociéndolo, lo que hago es decir, bueno, de acuerdo, yo lo tengo y lo pongo en acto en todos mis actos. Y entonces se está repitiendo la pasión de Jesús en mis actos, en mi parpadeo, en mi respiro, en mi latido. ¿No cabría también afirmar que otro modo de participar la criatura en las penas de la pasión es con la aceptación de los propios sufrimientos o penas que las criaturas tenemos aquí durante esta existencia? Sí, pero eso es limitar, porque estás limitado al sufrimiento que puedas tener. Y si no tienes sufrimiento, entonces estarías quitándole plenitud a esta vida de la divina voluntad en ti. El sufrimiento que tú pases por una enfermedad, por una ausencia, por una pérdida, por alguna cosa que tengas, la que sea, lo puedes unir a los sufrimientos de Jesús, por supuesto. Pero eso no quiere decir que tu gozo, que tu tranquilidad aparente no pueda estar repitiendo la pasión de Jesús, porque si no, no sería completa. Y si vivimos en la divina voluntad, por favor, esto que se entienda. La crucifixión de Jesús fue con 3 clavos. La humanidad de Jesús quedó crucificada con 3 clavos. Y eso le permitía todavía moverse, contorsionarse, quejarse si quieres, decir palabras. Pero esa es una crucifixión externa. Esa crucifixión externa es la que han recibido las almas víctimas hasta hoy. El alma que llega a vivir en la divina voluntad, dice Jesús, es la crucifixión total en el espíritu, en el alma, porque aquí no vas a tener ni un solo movimiento, porque cada acto renunciarás a él, quedará clavado y le darás salida a la divina voluntad. Es la crucifixión completa.